Bienvenidos a Más allá del altar, el espacio donde la fe se encuentra con la vida real, donde llevamos el Evangelio a las realidades cotidianas que nos desafían, nos confrontan y también nos invitan a crecer. Fabio, bienvenido. Bien, William, pues aquí estamos, como decimos siempre, al pie del cañón y más allá del Y altar. más allá del altar. Eso es importante. Hoy abordaremos un tema profundamente actual, pero también delicado, la relación entre la política y la fe. En un mundo donde muchas veces se percibe la política como un terreno de intereses, conflictos y poder, surge una pregunta. ¿Qué interpela la conciencia de todo creyente? ¿Es posible ser fiel al llamado cristiano y participar activamente en la política pública? Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con él, una persona licenciada en Administración de Empresa, ejecutivo comercial de Endi Agroindustrial y dirigente del movimiento Justicia Social en la provincia de San Pedro de Macorís. Un hombre que ha sabido integrar su vocación de servicio con el compromiso social y político. Es setesiano y sobre todo un creyente activo, miembro del movimiento Emaús, fundador desde hace mucho tiempo de la Pastoral Juvenil en esta diócesis de San Pedro de Macorís, esposo y padre de familia. Pero más allá de sus roles, es una persona profundamente involucrada en el bienestar social de su comunidad, buscando generar cambios reales desde los espacios donde Dios lo ha colocado. Bienvenido, Raúl Suriel. Muchísimas gracias. Es decir, con esta presentación realmente... Mi hermano del alma. No, con esta presentación que tú me has hecho. Hermano nuestro. Hermano nuestro. Oye, te iba a decir Yo creo que aquí vamos a estar en nuestra sala. Yo iba a salir corriendo, ¿eh? Y que cuidado si se equivocaron. ¿Eh? Pero realmente encantado. Gracias por la invitación. Cuando Fabio me hizo la invitación, son de ese tipo de personas que tú no le puedes decir que no. Es que no puede. Hay gente que tú no le puedes decir que no. Y Fabio es de esa persona. Y tú también, William. Son de esa persona que por más que tú digas, yo vine corriendo de trabajar, Fabio también sé que viene de Punta Cana, cogiendo toda la lucha del mundo. Ya sabes. Y la gente cree que es fácil, pero realmente estar con ustedes y en un programa de prestigio como ese, me llena de regocijo estar aquí. Interesante. Sí, no, Raúl, y cabe destacar que precisamente nosotros hemos iniciado el programa primero con nosotros mismos y luego hemos ido teniendo invitados, la gran mayoría de nuestros invitados sacerdotes y nuestro obispo que estuvo también con nosotros, y tú eres el primer laico que invitamos aquí a este programa. Es un honor, o sea que es un honor. Eso queda también registrado es un privilegio, para realmente. esta historia de Más allá del altar. Sí, le he dado seguimiento al programa de ustedes. He escuchado, vi la entrevista que le hicieron al obispo, muy buena. Y había una jovencita aquí con una dicción muy importante. Parte de nuestro equipo Parte también. del equipo. Es decir, que gracias sinceramente y estamos aquí presto para conversar con ustedes de los temas, sobre todo políticos, pero sobre todo de las cosas que más le interesa a la gente. Así es. Raúl, cuéntanos un poco de tu historia, cómo inicia tu camino en la fe, cómo llega a involucrarte también en la política. Ok. Háblanos de ti, la gente quiere conocerte. Muy bien. Mira, mi camino en la fe comienza a muy temprana edad con mamá Ramona, que ustedes saben que murió trágicamente, Así que es. todavía no nos reponemos, pero es doloroso. Mamá comenzó con nosotros a muy temprana edad, eh, llevándonos con el padre Julio Silla Navarro. Comenzamos en San José Obrero con el padre Silla. Nos levantábamos a las 5 de la mañana. Había que madrugar. Había que madrugar. Sí. La Para celebración que nosotros, empezaban a las para 6:30. celebración a las 6:30. Con el padre Silla, con unas celebraciones kilométricas. Me acuerdo que era el sacerdote que una homilía duraba 45 y 50 minutos. Sí. Ahí comienza el camino de fe. Tengo grandes, doña Gertrudis, que fue mi primera catequista, todavía la tengo por ahí, está viva y yo la llamo de vez en cuando. Fue una de las personas que después de mamá
que me marcó en la fe. Como tú sabes, nosotros comenzamos en este camino, después ya el tema de la pastoral juvenil con el padre Estanislao Frías y el padre, por ejemplo, eh, Padre padre Lorenzo, Lorenzo Lorenzo Vargas, Vargas, Lorenzo Vargas, de la catedral, Fray Máximo Máximo, sí. Fray Rodríguez, Máximo Rodríguez, sí, Rodríguez. sí, referente. Nosotros comenzamos, como tú lo sabes, la historia de San Pablo es muy particular. Tú sabes que nosotros éramos los 4 sectores muy populares. Barrio Lindo, que era Barrio Lindo, no es Villa Progreso, nada, era Barrio Barrio Lindo, Lindo Restauración, y México. Ortiz Y y Barrio Barrio México. México. Recuerdo como ahora que nosotros comenzamos todo el proceso de San Pablo, que es una de las parroquias ahora más grandes que tenemos en la diócesis, yendo al patio de una de nuestras señoras, un patio, y se celebraba la Eucaristía ahí. Así es. En esos momentos, estamos hablando de Barrio México. Nosotros salíamos de Barrio México a una Eucaristía en hasta Barrio Lindo. Nosotros salíamos a las 5 de la tarde a una Eucaristía a las 6 de la tarde con el padre Lorenzo Vargas o O con Estanislao, Estanislao. sí. En esos momentos nosotros no habían silla plástica. Lo que teníamos eran unos bancos que incluso hoy en la parroquia de Guadalupe, nuestra Guadalupe, todavía hay de esos bancos. Hay alguna reliquia por ahí. Todavía hay una reliquia. Nosotros, por ejemplo, si celebrábamos en una casa los sábados, porque Stanislao celebraba con nosotros los sábados a las 6, después iba a Barrio Lindo a las 7, y nosotros teníamos que cargar los bancos de un sitio a otro. La gente nos llamaba los locos cargadores. Así comienza. Me acuerdo yo que una playa de hombres y mujeres, Porfirio, si no se acuerdan de don Porfirio, Porfirio, sí, son Claro, claro. claro, sí. Ese no fue el eh, señor que se dio una parte, era como una que era, sí, especie De su de casa. su sí, casa. que era como un Dio, túnel, sí, parecía algo así, ahí ¿no? comenzó San Pablo. Sí. San Pablo comienza en el En el patio, callejón de en el Ortiz. callejón de Ortiz, en la casa de don Porfirio, que hace Para mí ese es un aproximadamente, santo, ese señor. Oye. entonces nosotros le Sí. pusimos el Papa. Nosotros le llamábamos el Papa. El Papa hacía unas celebraciones todos los días con un grupo de señoras a las 7 de la mañana y todavía era a las 8:30 y él estaba evangelizando de la mañana, porque él dirigía la pastoral de enfermos. Sí. ¿Te acuerdas cuando comenzamos en San Pablo? La primera construcción se hizo en base a un blog por persona Claro que la promoción se llamaba Un Blog para San Pablo. para San Pablo. Y el deleite de cualquiera de nuestra gente era llevar un blog de Barrio Lindo a San Pablo. Ustedes veían eso, señores. Ahora la gente no lo entiende. La gente no lo entiende, pero el que veía eso decía, no, no, imposible. Nosotros teníamos, comenzamos el salón parroquial y tú sabes, me acuerdo yo que Fran Morales, arquitecto, mi hermano, Fran diseñó la estructura, pero los hermanos querían poner la mano de obra. Y se cometió el error de que comenzó a construir el salón, pero con manos inexpertas. Ya ustedes saben lo que significó eso, ¿verdad, Ay, William? ¿Tú te Sí, acuerdas de todo pero eso? claro, Ay, claro. padre. Y ahí comenzamos nosotros en todo ese proceso. Y realmente San Pablo, eh, por la gracia de Dios y por la fe, por la constancia, por el amor que tenía nuestra gente o que tiene nuestra gente por la iglesia, San Pablo es San Pablo. Pero comenzamos de cero. De cero, de cero. Yo me acuerdo, ahora donde está la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, en la Bernardinos Castillo, Estanislao nos dice a nosotros,
hay que definir qué es lo que vamos a hacer. Stanislao, que nosotros necesitamos dónde poner la cabeza. Digo, Stanislao, pero nosotros somos tan pobres. Dijo, oye, ¿qué es lo que hay? Eso era un garaje. Un garaje, yo recuerdo. Ese era el garaje de una de las líneas de transporte nuestra. Y me acuerdo, eran como, nos costó eso como, en aquellos tiempos eran como de 25 a 30 mil pesos. Yo sé dónde está ahora actualmente. ¿Dónde está ahora actualmente? La parroquia de La Guadalupe. parroquia de Guadalupe. Ok, sí. Ahí nosotros era sin techo. Un garaje sin techo. Y ahí celebrábamos. William, tú no me Pero revientas. claro, pero que... Cuando nosotros celebrábamos ahí, por ejemplo, la Semana Santa, los ritos importantes, era cuando llovía no se podía No, trabajar. porque imagínate todo eso en ese salón grande, porque eran prácticamente 4 paredes. Sí. Y como quiera las comunidades, gente de fe, no le importaba bajar de Barrio Lindo hasta Barrio México, Sí. porque nos turneábamos. Inclusive habían ocasiones que cuando era demasiado, y llegábamos hasta el comedor a hacer celebración. Sí. Las celebraciones más grandes que nosotros tuvimos fue en el comedor. En el comedor. En el comedor. Era impresionante la cantidad de nuestra gente. Y después, bueno, un trabajo en pastoral juvenil por muchísimos años. Mi vida política prácticamente comienza en la pastoral juvenil, porque nosotros, yo creo que, señores, el primer debate que se hizo políticamente en el país, lo hicimos nosotros en la San Pablo. Sí, yo lo recuerdo. ¿Tú te acuerdas, verdad? Sí. El primero, no dije que en el país. Sí, eso fue en el contexto de la Pascua Juvenil, venían los folletos, sí, y el tema que era evangelizando la política, algo así. La política. Nosotros organizamos el primer debate. Y yo me acuerdo que en esos momentos estaba muy de cerca, en esos momentos el Partido Reformista era muy fuerte con el doctor José Jacín. Para esa época sí. Sí, con el doctor Jacín. Y estaba el PLD. Estaba el PLD. El PRD creo que le llevaba un poquito más de ventaja en ese tiempo. En ese tiempo. Porque la competencia era entre el Reformista y el PRD. Y el PRD. Estamos hablando alrededor de 1986. 86, 87, ahí, sí. Y me acuerdo que en ese primer debate, Sergio Cedeño, hoy mi amigo, era candidato. No, era José a senador. José Jacín era senador. José Jacín a senador. Y mi compadre Trinidad, por el PRM, por el PLD, era candidato a síndico. Y nosotros teníamos mucha afinidad con Trinidad, porque era del barrio, porque teníamos... Que vivía ahí en el mismo barrio México. Era de nosotros. Yo me acuerdo que en un momento, señores, el salón lleno de jóvenes. Sí. En un jodido debate que yo decía, nosotros estamos locos. Yo me acuerdo que yo hice un pronunciamiento, yo no estaba dirigiendo, yo fui uno de los organizadores, pero estaba atrás. Y yo hice un pronunciamiento y uno de la escorta de José me amenazó. Literal, me amenazó, imagínate. Me amenazó y los muchachos supieron que me habían amenazado. Ya tú sabes el lío que se iba a armar ahí. Fue mi primer encuentro con la política y después, para que tú veas cómo son las cosas, Stanislao me llama y me dice, Josecito Jacín me dijo que necesitaban a una gente, a un joven de aquí de la parroquia, para que lo acompañe y que sea el candidato a regidor en esos momentos. Y yo le dije, Stanislao, tú estás loco. Yo ir con el Partido Reformista, no, conmigo no cuente. ¿Cómo va a ser? No cuente conmigo, búscate a Leocadio, búscate a William, búscate a Guadalupe, pero conmigo y aunque no. tú no lo creas, Raúl, eso que tú acabas de decir, después que tú le dijiste al padre, él habló conmigo. Y yo, oye, y recuerdo yo en ese tiempo, yo soy malo para recordar años, pero estamos hablando de ese momento. Yo recuerdo que el padre Stanislao... Porque yo le dije, no, háblate con William o háblate con Leocadio, conmigo no hables de eso. Exacto, entonces el padre Stanislao habló conmigo y
fuimos a una cena en el Apolo, cuando eso estaba el Apolo todavía abierto, con Sergio Cedeño. Sí. Él iba a presentar su propuesta de campaña para que uno también, como involucrado en la pastoral juvenil, le apoye a él. Para como meter, o sea, siempre Estanislao fue un visionario en cuanto a eso, Sí. en el que quería, o sea, que los jóvenes se metieran en la política y que pudieran dar de una forma u otra cierto aporte, Sí. Sí. cierto aporte. Pero yo siempre fui un poquito escéptico con la política. Sí, y así mismo como tú dijiste que no, ahí mismo en el Apolo, recuerdo yo, le dije, no es lo mío. Eso no es lo mío. Para que tú veas el hilo de lo que nosotros estamos hablando, que estamos en lo mismo. Es decir, es difícil. Para nosotros era difícil. Pero yo dije el que no por lo que venía, por donde venía. Es decir, para mí era inconcebible que yo fuera en una boleta del Partido Reformista, señores, con posibilidad de ser el primer regidor. Yo dije, no, para el Partido Reformista, John, tú sabes Sí. que no. Y tú sabes que Estanislao siempre fue muy, no perfiló mucho hacia el PLD, Sí. hacia el PLD. Y Estanislao tenía un dilema porque el papá de Estanislao era muy reformista y Estanislao era totalmente PLDista. Ay, padre. Entonces, Espero que Tani no esté viendo. oye, pero Que ando por ahí, Tani. oye esto. Y Estanislao, va el papá de Estanislao a votar en unas elecciones. Y Estanislao le dijo, mira, papá, tú sabes que yo soy tu hijo mayor, tú tienes que apoyarme. Y el PLD, que si yo qué, ¿o qué? Digo, el papá dice, sí, señor, ustedes ven, ¿tú te acuerdas? Claro. Tú ves a Estanislao y su papá era igualito a Estanislao, una cosa como una gota de agua. Y cuando llega el viejo de haber votado, dice Estanislao, papá, ¿votó por el PLD? Y le dice ay, mijo, yo vi ese gallito tan bonito que yo no pude votar, yo no le pude hacer esa raya por otro que nada más ese gallito. Dice Estanislao, contigo no puedo. Es decir, que es un tema, señores. De verdad que interesante, Raúl, esta conversación así amena, porque somos contemporáneos de mucha lucha, muchas cosas que fuimos viviendo en nuestra juventud en la iglesia. Ujú. Y de verdad que eso, para nosotros en este programa, Más allá del altar, este coloquio que estamos teniendo es más que importante. Pero quiero hacerte una pregunta, Raúl. ¿Tú crees que la política puede ser compatible con la vida cristiana? Claro que sí, claro que sí. El cristiano Incluso puede puede, entrar. claro que sí, claro que sí, claro que sí, puede hacerlo y debe de hacerlo. Yo no creo que puede, no, debe de hacerlo. Yo creo que nosotros necesitamos más cristianos en la vida diaria política. Yo creo que nosotros le hemos dejado demasiado espacio al no creyente y mucha gente que sí dice que es creyente, pero cuando está asumiendo posturas políticas se le ve refajo. Yo soy totalmente opuesto a decir que la gente que de fe no puede hacer política. Ahora bien, tenemos que diferenciar el tipo de política que hacemos. Ahí está. Y yo te decía ahorita, por ejemplo, William, y Fabio, no hay una actividad en beneficio o en perjuicio de nosotros que no salga o alguna decisión que se tome en el país que no sea una decisión política. Todo lo que aquí se realiza es por una decisión política. Cuando nos suben los impuestos, ¿quiénes son los que suben los impuestos? No, los políticos. Los políticos. Cuando no tenemos alguna situación de servicio, ¿quiénes toman la decisión? Los políticos. Exacto. Aquí todo lo que a nosotros nos afecta, para bien o para mal, o que nos beneficia, por ejemplo, ahora te están diciendo, bueno, a los 65 años hay un problema con ahora decirte que tú no puedes manejar a los 65 años. ¿Quién tomó la decisión? ¿Un político? Entonces, yo entiendo que por principio, por convicción,
el cristiano, el hombre de fe y la mujer de fe debe hacer política y abrazar la política. Hay algo muy interesante y aunque estoy de acuerdo contigo, pero, y para nadie es un secreto, que para una gran mayoría de la población de aquellas personas creyentes consideran que la política es sucia. Y al ser la política sucia como lo consideran, ¿cómo viviría un cristiano inmerso en esa realidad que cuando viene a ver también se puede empañar, se podría ensuciar? Mira, la política, como hay tantos intereses, no hay una actividad que tenga más intereses que la política. Y estamos hablando del poder. Y el poder, eh, cuando está en manos equivocadas, es terrible. Entonces, ¿qué yo digo? Nosotros debemos de ir con pie de plomo cuando hacemos política, como cristianos. ¿Cuál es una de las dificultades más serias? ¿Por qué la política es tan difícil? Por lo costoso que es la política. Yo siempre he apostado a una política menos costosa. ¿Tú sabes cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto le cuesta a una persona una candidatura a ser regidor? Entre 5 a 10 millones de pesos. Wow, ven acá. Es una locura. Es una Eso fortuna. es una exageración. Es una exageración. ¿Cómo tú me dices a mí que yo gaste 5 millones de pesos para tener una regidoría que gana 75,000 pesos mensuales? ¿Cómo yo recupero eso? Que la política es sucia, depende de cómo tú la hagas. Depende cómo tú visualices. Bueno, pero Raúl, yo siempre, por ejemplo, eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que realmente, por ejemplo, ahora, cuando vino ahora la decisión de limitar o negar las posibilidades de candidaturas independientes, Sí. que de hecho hubieron algunas que lograron escaños. Está este muchacho de Santo Domingo, ¿no? El diputado, que fue diputado, ahora no recuerdo el nombre, pero una persona muy de clase media alta que logró Sí. llegar a una candidatura, que su candidatura a diputado Fue fraguara, por opción democrática sí, por opción democrática. del partido de Minú. Exactamente, ese muchacho llegó y estuvo ahí y luego salió, no pudo repetir. Pero cuando salió esa decisión, yo entendí, o sea, que esto era realmente ya como un mango de fuerza precisamente para personas que puedan tener la capacidad para poder dirigir a nivel político, pero no tengan ese dinero porque inmediatamente yo supe de eso y lo digo así con lujo de detalle. Por ejemplo, aquí hubo un muchacho también de nuestro pueblo de San Pedro de Macorís que fue regidor varias veces, precisamente del Partido Reformista. Me voy a reservar el nombre por si cualquier cosa, pero fue regidor varias veces. Y es una persona que todos los conocemos y hasta hermano nuestro es de la iglesia. Ujú. Y esa persona yo le pregunté una vez con esa franqueza, le dije, fulano, pero ven acá, tú con la capacidad que tienes y lo otro, ¿por qué tú no has aspirado a síndico, a alcalde? Y me lo dijo claro, me dijo, mira, yo he hablado de eso y me han dicho, mira, consíguete tanto, tanto. Yo le dije, ¿cómo va a ser, Dios mío? Tanto dinero para eso. Entonces, realmente, mi opinión, Sí. lo que yo esto, que los partidos lamentablemente se han ido convirtiendo en empresas. Es que es así. O sea, en empresas Es así. donde para tú subir, inviertes como accionista para tú poder tener derecho a algo ahí. Entonces, y más a ese costo. O sea, realmente cuando uno pone la balanza y pone el embudo, como tú dices, voy a ganar 75,000 pesos invirtiendo 5. En 4 años, ¿cómo recupero eso? Así es. ¿Qué me dice a mí entonces? Por ejemplo, que cuando venga William, que es un empresario de tal cosa, y me dice, mira, yo tengo un proyecto, yo tengo esto, pero tal ley me lo impide, mira, toma por aquí. Es lo que la gente, todo el mundo se imagina y todo el mundo, ve. Entonces, lamentablemente, ahí está el asunto. Por eso es lo que la pregunta que William te hace de si la política o sea es sucia. O sea, nos queda muchas veces eso. O sea, uno cuando ve las personas y por más que uno las quiera, uno dice, wow, o sea, realmente es un terreno bien fangoso y sobre todo para las personas de fe. Ujú. Yo no digo que todo sea así, porque también hay sus
quienes se distinguen, ¿no? Sí, Dentro de todo, sí. pero lamentablemente lo que la mayoría lo ve es así. Y uno ve realmente como, a mí me duele realmente cuando yo veo este tigueraje que es el que me representa, y yo digo yo, caramba, yo con la capacidad que tengo y lo que yo he aprendido, y que por encima de mí esté una persona que sea un Juan de los Palotes, Ujú. que de cultura y educación no tiene nada, Nada. pero tiene los cuartos y el poder para hacer lo que quiere hacer, y el tigueraje para llamar a la gente. Eso a mí realmente, eso me prende, de verdad, me prende. A veces Sí. yo digo, Dios mío, vea que fue, yo tenía que nacer por otro en Suiza o yo no sé dónde, Sí. y me tocó aquí, pero aquí es que me toca echar pleito. Entonces, Inclusive, realmente la- eso ahí es sumamente difícil. Luego yo te voy a hacer otra aseveración que vamos a entrar ahí. Vamos a ver lo que dice William ahora. no, no, o sea, lo que yo quería decir es la voluntad popular, que se supone que son los que llevan a esos políticos. Esa voluntad popular, viendo de que yo tengo que comprar a mi partido para que me apoye Sí. y pagar una cantidad de dinero, Ujú. o sea, Exacto. ¿y dónde está esa voluntad popular que me elige a mí a través del voto? Que no sabe que se está manejando todo ese dinero por medio. Sí. No, y Eh, lo peor, William, es que tú haces la inversión, pero el otro lo hace, pero si tú perdiste, olvídate. ya, Le voy a Eso, hablar, mire, yo le voy a eso es hablar. como la loto, que tú dices, voy a meter estos 10,000 pesos a ver si me saco los 300 millones, y metiste los 10,000 pesos y al otro día te levantas y tú ves que los se, números no cuadra. pelados, no cuadraste ninguno, se te fueron tus 10,000 pesos a bull, gracias. Mire, el tema de la política es muchas veces hasta desencarnada. ¿Y por qué desencarnada? Bueno, porque el político tradicional, a mí me gusta siempre diferenciar eso. El político tradicional que va detrás del poder, no importa a costa de lo que sea, y Mm, cuando hablo a costa de lo que sea, es de lo que sea. sí. Incluso ayer salió un corte de un senador que dijo, después dice que fue una chelcha, pero el senador dijo, si hay que secuestrar, yo secuestro, si eso significa que yo debo ganar. ¿Me escuchan? Es decir, después dice, no, porque me sacaron de contexto. No, hermano, usted lo dijo. Y si usted lo dijo es porque alguna experiencia tiene. Aquí hay personas, cuando tú estás haciendo política, tú te encuentras tanta cosa extraña. Aquí hay líderes religiosos que gracias a Dios no son católicos, que andan con folders en las manos, debajo del brazo, y se lo llevan al candidato X. Yo tengo 400 personas en mi iglesia. ¿Qué hay para mí? Desencarnado. Sí, sí. Todavía, gracias al Señor, yo no he visto, y eso me llena de orgullo, yo no he visto un sacerdote, yo no he visto un diácono, yo ni siquiera he visto un laico con peso que alguien le puede decir, no, ese vino donde mí, con un folder. Porque el que llegue el folder, tú crees que no, el que lleva el folder se lo lleva a 1, a 2, a 3 y a 4. Yo nunca he estado en partidos grandes. Y yo siempre he dicho que yo soy más comunitario que político. Yo lo digo, porque a mí hay muchas cosas en la política que no me gustan, no la hago. Es decir, yo entiendo que todas las cosas tienen límite y lo que me pone en contra de lo que yo creo y pienso, yo no lo hago. Cuando yo veo, por ejemplo, que alguien me dice, hay unos recursos para ti. A mí me han entregado bonos, 2 bonos de Navidad. Y el único de mi partido de Justicia Social, y lo digo así con boca llena, el único de mi partido de Justicia Social que hace un listado para decirle, mire, usted me mandaron 10 bonos y yo se lo entregué a Juan. ¿Y por qué se lo entregué a Juan? Ah, porque Juan lo necesitaba. Y se lo mando. Le tiro una foto y se lo mando. Así lo entregué yo. Es decir, yo no puedo decir, pero en política, hermano,
en política. Mala política criolla, sí, es difícil. Querida familia, en este punto de nuestra conversación queremos hacer una pausa necesaria para mirar hacia adentro, porque cuando hablamos de política y fe, no estamos hablando solo de sistema, partido o estructura, estamos hablando del corazón humano. La palabra de Dios nos recuerda en el Evangelio, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Esto es Más allá del altar. Regresamos en breve. Más allá del altar, contigo quiero estar. Decimos 3, 2, 1. Esto es Más allá del altar, donde la fe se hace posible, donde tenemos encuentro desde una comunidad, desde una realidad que nos transforma. Hoy estamos hablando de fe y política. Espero que tú, que estés escuchando, entienda que si te gusta la política, tienes que estar seguro de tu fe. Sí, te voy a hacer dos preguntas, Raúl. O sea, una de ellas es primero, ¿cómo tú mantienes tu fe activa, tu fe espiritual activa en medio de tus responsabilidades públicas y empresariales? Y la otra, también, ¿cómo tú manejas la presión, los intereses y las expectativas dentro del ambiente político? Mira, Vamos a ver. Son bucapié, Fabio, bueno, tu amigo. mira, mira, gracias al Señor. Quizá tú digas, bueno, ahora yo tengo muchas ocupaciones, pero yo soy de los que entiendo que para Dios siempre hay que sacar su tiempo. Correcto. Y el tiempo de Dios es de Dios. Y nosotros hacemos, por ejemplo, si nosotros no vamos a misa aquí, vamos, cada rato estamos en Santo Domingo y vamos a Santo Domingo a misa y vivimos la fe. Es decir, nosotros vivimos permanentemente la fe. No tan activa como hace 5 años, pero sí, realmente yo vivo haciendo el trabajo de fe y siguiendo la fe. Yo trabajo mucho con el Padre Joni en muchas cosas. Tenemos mucha afinidad el Padre Joni y yo. Hasta es mi guía espiritual. Tu Sí, director espiritual. es mi Sí. guía espiritual. Y me ha ayudado muchísimo el Padre. Y cada vez que yo veo que estoy un poquito como salido, voy detrás de él y me orienta. Y con relación al tema de la presión, tú sabes que gracias a Dios yo no tengo una posición pública, de función pública. Todo lo que yo hago es privado, pero eso no quiere decir que la gente no vea en ti, gente que ha trabajado contigo, gente que ha puesto la esperanza en ti, eh, que entiende que tú lo puedes ayudar, sobre todo el que hace política, el 90% de la gente que hace política, del 100, está buscando un empleo. Ujú. Y está buscando un empleo, pero no cualquier empleo. Está buscando un empleo particularmente en la mayoría de los casos, donde él no tenga que dedicar mucho tiempo. Quieren ganar buenos salarios, pero quieren tener tiempo libre o quieren tener algún tipo de botella. Ujú. Esa es la gran realidad. Sí, Yo así. yo no puedo aquí hablarle disparate a ustedes. El que hace política full, el que hace política de calle, el que pone recursos, el que pone 5 pesos en política, está buscando 15, 20, 25, 30 y 50. El que hace un 2% en política quiere que le den un 10%, un 30%. Y por eso ustedes ven muchas veces que entonces comienzan a decirle, el político fulano yo trabajé con él, pero él no me coge el teléfono. Porque muchas veces, incluso fulano Ujú. que está en una posición pública, no tiene los recursos humanos, ni siquiera el contacto para ponerlo a trabajar. Yo no hago política prometiéndole a la gente cosas. Yo no digo, yo no te puedo prometer lo que yo no te puedo dar.
Ahora bien, si hay que ir contigo a Santo Domingo, si hay que ir donde fulano, si hay que llamar a fulano, yo hago eso. Pero la presión, Fabio, la presión que recibe el político que está en el gobierno, una cosa Ujú. increíble, No, no, te lo creo, te lo es creo. desgastante. Aquí, por ejemplo, ustedes se han fijado, señores, que el que hace política full termina enfermo. Me Ujú. imagino que ¿Es la así? presión es tan fuerte que se enferma así. Fulano, Perencejo, aquí, fulano, cáncer, fulana, cáncer, Perencejo, cáncer, fulano, diabetes, fulano, presión. Ujú. Porque le comienzan a prometer a la gente cosas que saben que no le van Que a no la van a cumplir. cumplir. Si tú sabes que tú no le vas a cumplir a la gente, incluso el político que sabe, aunque le diga a la gente, mira, yo ahora no te puedo resolver, pero le coge el teléfono. La gente a veces quiere que tú lo escuche, aunque tú no le puedas resolver. Digo, mira, yo ahora mismo lo que te puedo mandar 1,000 pesos, pero escuche. Entonces, la presión, Fabio, te digo, Ujú. a mí no me toca y sí, porque cuando comenzó el gobierno, al partido le dijeron que le iban a dar una posición importante al líder del partido, que es Julio César Valentín. No se le cumplió. Entonces, al no cumplírsele al líder, todo el mundo quedó. Imagínate. ¿Entiendes? Sí, Porque sí. ese otra. Con los ojos pelados, Por- como dice. porque ese otra. Entonces, no hay cama para tanta gente. A uno, en una sola posición, a veces tú tienes 10, 15, 20, 25, 30 personas. Y en este gobierno tenemos una desdicha, es que el presidente te dice, es una crítica que le estoy haciendo directamente, que lo sepan, que es así. El presidente te dice, William, tú vas para el ministerio tal. William se va para la casa Haciendo planes. Tranquilo. haciendo planes y llama a Haciendo- su gente, mira, Pero y claro. llama a su gente, mira, fulano, el número uno, como el número uno me dijo que yo voy para tal ministerio, y ya comienzan a ver la nómina. ¿Tú sabes cómo es que se hace? ¿Cómo es la nómina? Ustedes saben. No, no, no. Ok, entran a la página del ministerio y comienzan primero a buscar, Su nombre. no, su nombre, no, los salarios que mejor... Ok. Porque yo quiero eso. Entonces comienzan a buscar en el listado, ¿verdad? Bueno, esta posición gana 90, esta gana 80, esta gana tan, 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 tan. Es así. Mira, este de 80 el que yo quiero. Y le llama al líder, mira, fulano, el que yo quiero, señores, aunque no tenga la capacidad. Ujú. Y aunque después tenga que pasar por el MAP, y el MAP dice, mira, este señor que tú me dijiste que era, ese no va. Y ese es otro problema. Entonces, buscan el listado rápido de la nómina y dicen, mira, fulano, sí, fulano, tú vas. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a la casa tranquilo, tú vas Coge fiado. confiado. Ya, ya no, dices, voy a tener una tarjeta tal, voy a tener esto, voy a tener lo otro, tú haces un mundo, Pasan tiempo, vienen tiempo, 1 mes, 2 meses. Cuando tú menos crees, tú estás esperando tu decreto y vienen, ¡pum! Y ponen a otro. Todo el muñeco que tú habías hecho, todo el muñeco se te cayó ahí desbarató. mismo, sí. Ay, Dios mío, yo me río porque realmente eso es una realidad que se vive en diferentes escenarios. Yo recuerdo en cierto momento que un amigo de muchos años y él en un momento determinado en que estamos desempleados y esa cosa, me dijo, mira, hay una posición en el ayuntamiento, en el autoridad portuaria y me vendió una idea y yo me la creí. ¿Te la creíste? Y cuando yo voy, porque solamente sí el empleo lo tuve, pero cuando yo vi fue otra realidad, muy De diferente frente. a lo que me habían vendido. Sí. Y digo, yo ven acá. Entonces nada, cuando estoy yo allí trabajando en el área de recursos humanos, que veo un listado de una nómina de un personal grandísima. Pero cuando yo veo en físico la gente Sí, que están sí. trabajando, solamente son 2 o 3. Y no hay una cosa que demotive más al servidor público. Ay, Fabio, Miren, mira, señores, no, mira, en serio, William,
y Fabio, no hay una cosa que demotive más al servidor público, que es estar yendo permanentemente a trabajar y cumplir, y sabiendo que hay una nómina paralela Sí. y incluso que gana más que tú estando en la historia. No, tú Pero sabes oye, que eso me acuerda y me da, por ejemplo, se tengo un amigo que no voy a mencionar el nombre, pero desde que él ve el podcast o lo oiga, va a saber ya, porque es un amigo, ese es, bueno, amigo nuestro, y si es un hermano full de infancia, pues ese amigo querido, él estuvo trabajando en la administración pública y le pasó eso. O sea, él llegaba a donde él iba, él hacía su trabajo religiosamente, Ujú. porque un muchacho serio, una persona seria, hacía su trabajo, perdón, y entonces inclusive él llegaba temprano, él estaba ría el lugar y todo, porque eran pocas personas. Y cuando él se vino a dar cuenta realmente de esa nómina que había así abultada y la gente que iban a cobrar, inclusive cobrando más que él, a él le costó el puesto precisamente el que él se pusiera los pantalones y al director eso le dijera, venga acá, ¿y cómo es esto? ¿Qué está pasando así? Cuando vino a ver, cuando llegó, pasó el melo, le llegó su cancelación y salió de ahí. Realmente porque no era un ambiente realmente para él, para la forma, porque otro quizás se hubiese quedado callado, tranquilo, yo sufrí igual. pero Sí, Yo sufrí, realmente sí. por su seriedad y una persona como yo la conozco, que realmente, cuando él me lo contó y todo eso, yo hasta medio risa me dio porque como él, como él no ha, cuando él se sí, incomoda, hay que sí, dejarle, él es sí. una persona muy pacífica y tranquila, pero cuando se sube hay que dejarle el lado. Entonces realmente es muy serio, me acordó eso. Precisamente eso mismo que vivió William. No, y lo lindo es que cuando uno de que supuestamente dentro de la posición que uno tiene, la iglesia, que te conocen y eso, y tú quieres como poner las cosas en orden, Sí, entonces tú quieres llamar a esa gente y lo primero es que te dice, deja eso así. Así mismo. Oye, cuesta arriba. cuesta arriba. Mira, Ponte dos cartones como los sí, caballos, así, uno sí, aquí, otro aquí, es y decir, cuárate tú para quieres, allá. entonces tú te encuentras en la disyuntiva. Necesito mi salario, necesito lo que estoy haciendo, pero no va con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Entonces tú te encuentras en esa disyuntiva de si hago esto o no lo hago. E incluso, fíjate que hay personas que han llegado al Estado, al servicio público, de fe, gente de nuestra iglesia, y de un momento a otro, tú dices, ¿qué pasó con fulano? No conoce a la gente, Ahí ya no tú conoce a nadie, me pusiste la brechita ahí, dame pase, no decirte conoce a otra nadie. cosa. Es decir, ¿cómo yo llego a un sitio aunque tenga la posición tal y yo no voy a saber quién es William, quién es Fabio, cómo yo me voy a desentender por ministro que yo sea? Entonces crean una desconexión. Yo no entiendo, eso realmente tampoco yo lo entiendo. Tú sabes que esa es una de las cosas, digo, de los peligros realmente que uno ve y que uno upa, porque, por ejemplo, cuando nos pasa sobre todo eso, que bueno, hay tal cosa, mira, fulano de tal se está postulando, sí, yo conozco a ese muchacho de pastoral juvenil, Sí. ese muchacho de pastoral, yo no sé qué, ha salido por ahí y muy bien, y uno se siente como comprometido, pero cuando uno ve realmente, inclusive la famosa misma, no, señores, yo no me voy a desconectar de la comunidad, yo voy a seguir en esto cuando entonces pasa el tiempo, lo perdimos. Eh, Hay un caso muy famoso en nuestro país, el caso del padre Toño, Sí, Ah, por sí, sí. ejemplo, el padre Toño, el padre sí, Antonio Reynoso, sí. un sacerdote del Cibao que era muy carismático, Ujú. pertenecía al famoso grupo, no recuerdo qué nombre fue que le pusieron, que había un grupo de sacerdotes, sacerdotes en reflexión, me acuerdo, Sí, en los años 80, 90, por Algo por ahí, ahí, sí. sí, sí. sí, cuando todavía estaba Balaguer en el Incluso muchísimos de gobierno. nosotros nos enganchamos con el padre Toño. Sí, pero yo fui Claro. uno de los que fui cuando el padre Toño lanzó su candidatura, yo era uno de los que fui Apoyarlo. sí, y recuerdo que se hizo el asunto en la UAS y cuando yo vi
la playa de gente que estaba ahí en medio alrededor, algo me dijo, sálgase de ahí, hermano. Y yo me devolví, salí de tarde en el receso, me fui de ahí y no volví más. Nosotros tuvimos incluso un grupo aquí en San Pedro de apoyo al Padre Sí, Toño. aquí estábamos con el mismo estaba Juan García, habíamos un grupo de ahí, nos invitaron Santo Mateo, Sí, en eso claro. también, todo ese tipo, ese grupo de personas, y realmente porque veíamos en él algo diferente. Y el Padre Toño tomó esa decisión de ese grupo precisamente, pues esos sacerdotes siguen, hoy siguen su, bueno, de ahí salió, ya no está con nosotros en nuestra iglesia, el Padre Rogelio. Rogelio, Sí, que se fue para un grupo sí. brasileño, pero sí los demás están ahí, el Padre Moncho, hay algunos sacerdotes, inclusive hay uno de los que está llevando ahora El mismo tema de San Juan de la Maguana. exactamente, Sí. ese pertenecía a ese grupo. Pero, por ejemplo, con el Padre Toño, yo recuerdo algo que dijo Monseñor Camilo, que era el obispo de La Vega, Sí. y él pertenecía a su clero. Y recuerdo que el padre Monseñor Camilo dijo unas palabras que fueron lapidarias con él. Él decía, ojalá no perdamos un buen sacerdote para que el país gane un mal político. Óyeme, y efectivamente Así fue fue. así. Así fue. El padre Toño, todo el mundo sabe todo lo que ocurrió con él, las situaciones en las que se había envuelto en esa situación, creo que Sí. el plan Renove Sí, y sí, cosas sí. así, estuvo hasta preso y actualmente no se sabe de dónde salió. Digo, ya, o sea, le decimos padre Toño porque era la forma en que se Sí, conocía, que se pero conocía y se dio a él fue, conocer. él fue rebajado al estado laical, porque él renunció Sí, a su sí. condición ya ministerial, pero igual que como el efecto del grado de sacerdocio no se lo quita nadie, pero no puede ejercer, está fuera del ministerio. Pero volviendo al aspecto no laical, uno ve eso en muchos laicos y sobre todo jóvenes que se han venido enrolando en la vida pública política y entonces inmediatamente llegan, obtienen, son designados en una posición, vienen, uno espera como que esa persona sea como la diferencia y como que mantenga unos nexos que lamentablemente se Se cortan. corta. Muchas veces esos vínculos aparecen, pero aparecen cuando, ahí está el obispo, déjame Sí, déjame ir donde. Sí. entonces Sí. esas cosas, porque eso vende, pero a nivel de iglesia en sí, o sea, que te vean, como hay que decirlo, yo veo a algunos políticos que van a ir a la iglesia y algunos también que externan y tienen más o menos una moderada participación Ujú. también activa en la iglesia y eso es bueno, porque no es que no exista, pero el riesgo muchas veces está con eso, o sea, de que a veces se gane ese político que a lo mejor no llegue para mucho, pero la iglesia pierde entonces también pues un buen referente en cuanto a alguien que pueda dar una buena conexión con la juventud, con las comunidades, etcétera. Entonces, cuando se ven fuera de ahí, de todo ese aspecto, caen en una total indiferencia. Y ahí también tenemos ejemplos ahí, con muchachos que fueron hasta ministros en la iglesia, ministros laicos y que estuvieron al frente de comunidades y que por el tema político y todo eso se diluyeron y hoy andan por ahí que ni fu ni fa. Y tú le hablas de la iglesia, es como mencionarle el El demonio. demonio. Sí. Entonces, a eso realmente es lo que yo me refiero. Mira, Fabio, yo le decía a William ahorita en la conversación que teníamos, nosotros como católicos tenemos poca representatividad. Aquí no hay una posición legislativa, una posición de elección que nosotros podamos decir, ese lo llevamos nosotros. Ujú. No hay. No tenemos uno. No tenemos un regidor. No tenemos un concejal, por decirlo, que es la misma cosa. Sí. No tenemos en ninguna... Bueno, tenemos al senador de Atomayor, que es muy católico, que está todo el tiempo, ¿cómo que se llama? No me acuerdo bien, pero es de lo... Pero después, nosotros aquí en San Pedro, católico así, pocos. ¿Y qué ha pasado con eso? Incluso en las mismas celebraciones que se hacen
en las mismas invocaciones, nosotros necesitamos a veces tener una gente católica que rece el Padre Nuestro, que diga, vamos a rezar el Padre Nuestro, que vamos, Ujú. no lo tenemos, incluso, a veces a mí me da cosa de algunas autoridades nuestras que van a la Eucaristía, a la celebración por compromiso. Véanme, me tiro una foto con el obispo, véanme, mírenme, y con pose, y esto, que lo otro. Pero ¿sabes lo que pasa, Fabio y William? Que sus celebraciones no la hacen con nosotros, lo hacen con los evangélicos. No tengo nada en contra de los evangélicos, pero es así. Entonces nosotros hemos perdido, como católicos, hemos perdido esos espacios que Sí. nosotros necesitamos Pero ganarlo. hacen la misma pantalla, el mismo pantalleo. Hacen el mismo pantalleo. Lo que pasa es que en este caso, cuando hablamos así de los evangélicos, o sea, ellos saben capitalizar esas cosas más que nosotros realmente. Ahí se mueve más. Porque recuérdate que, por ejemplo, como mencioné el caso del padre Toño, Ujú. normalmente siempre, una de las cosas que se nos pide, inclusive nosotros mismos como diáconos permanentes, aunque somos también laicos en el Sí. sentido de que llevamos una vida civil, pero estamos consagrados a la iglesia como diáconos permanentes, Ujú. el Código de Derecho Canónico nos impide a nosotros Hacer participar actividades activamente en activamente política. políticas. Sí, Para hacerlo tendríamos que pedir una dispensa, ya sea al obispo o sí. renunciar ya al ministerio. Pero ellos saben capitalizar eso, además también de que una de las cosas que ellos hacen también es que ellos promueven, o sea, por ejemplo, los pastores y los líderes evangélicos, normalmente ellos se promueven en actividades políticas de manera libre Sí. y se sabe que el pastor tal está con Está con Juan, con Pedro, con el otro, tal sí. y va por el yo no sé dónde, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, y eso que uno ve que pastores se candidatean para Sí. ser presidente del país o de los Estados Unidos, ¿no? O sea que en esa parte ellos se orientan un poquito más y bueno, tú lo mencionaste ahorita conmigo con el tema de eso también, de asegurarle a votantes y todo eso. O sea, eh, en esa parte nosotros realmente somos un poquito quizás más flojos. Yo siempre he creído y creído en la integración y por eso cuando yo veo que en nuestras celebraciones alguna persona un representante nuestro público, cualquiera, sea el síndico, sea el senador, sea quien sea, me gusta siempre, mira, Darle la ahí distinción. está, y que se Sí. le dé la La distinción, distinción claro que sí. para que se sienta bien y también para que el público, el pueblo sepa que esa persona está ahí, o sea, ahí con nosotros, porque entiendo que es una falta. Sí. O sea, como dice el dicho, Lo cortés no quita lo valiente. exactamente. Entonces uno tiene que ser partícipe de eso. En eso no, plenamente y totalmente de acuerdo. De verdad que me gustaría, y lo que ustedes están comentando, fíjense que me quedé un poquito callado en el debate que ustedes han creado de las políticas, las personas, que si la iglesia y esto. Y siempre he reconocido que la política es una ciencia que es sana en su esencia. Pero lamentablemente quienes la practican por muchas razones, por intereses personales, pues la empañan y van creando. Y ese es el temor quizá de mucha gente de la iglesia que tiene ya un perfil claro, pero entiendo que todavía se puede tener la esperanza. Y por eso quiero preguntarte, Raúl, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que están en la iglesia, pero que son un sitial importante en la sociedad, para que si están por lo menos interesados dentro de la política, ¿qué se le aconsejaría? Que entren dentro del conglomerado de lo que promete muchas cosas y se ensucian, o de aquello que simplemente pueden tener una coraza, que no se dejen embarrar, pero que hagan un trabajo bien hecho para la sociedad. Yo creo que lo primero que debe hacer todo joven católico es formarse, aprender, leer, escudriñar, ponerse en oración. ¿Por qué? Porque si tú te formas, tú tienes criterios más claros. Yo soy de opinión, sinceramente, que
el político debe ser entreñadamente social. Es muy difícil que una persona que no tenga una vocación social sea un buen político. Si tú no tienes vocación social, vocación por el otro, tu interés genuino por el otro, no es que me vean, es genuino. Es decir, que tú puedas decir, Dios mío, a mí me lacera cómo vive fulano, déjame ayudar. No para que me tiren la foto. Entonces tú tienes que tener primero la vocación social. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nuestra gente que está dirigiendo no tiene la vocación social. Va a la política sin esa vocación social. Y cuando tú te chocas con esa realidad, entonces tú te vas ¿a dónde? A lo económico, a Ujú. lo tuyo. Es así. Todo, yo digo que todos los buenos políticos que hemos tenido han sido unos grandes trabajadores sociales. Y han comenzado, en la mayoría de los casos, por nosotros, por los católicos. Casi todos los líderes comunitarios que nosotros hemos tenido en este país han salido de la Iglesia Católica. Que no nos lo reconozcan, bueno, pero todos, por lo regular, todos, por la misma esencia de nosotros. La esencia nuestra es buena, social. ¿Qué es lo que yo digo? Nosotros necesitamos una iglesia más social, más cerca de la gente, de los problemas de la gente. Y cuando la gente ve que tú te apoderas de la gente, mira, el político que más gasta dinero es el político que no asume causa. El político que asume causa se le hace difícil conseguir votos, pero son más genuinos. Quien yo lo he convencido para que vote en la casilla de justicia social, yo no le he tenido que dar nunca un centavo. Y el que me diga a mí que yo le tengo que dar dinero para votar por algo, yo digo, tú no eres el mío. Tú no eres el mío. ¿Por qué? Porque uno no tiene recursos, señores. Y si lo tuviera, no tampoco hiciera eso. No es tu esencia. Es que no. Si yo le vuelvo a decir a los jóvenes, formación tiene que tener la vocación social antes que política, porque nosotros estamos enganchando mucha gente a políticos. Y a veces tú dices, fulano me engañó. No, fulano no te engañó. Ahorita hablábamos de uno y tú me decías, me engañó. No, él siempre fue así. Sí, no, y realmente o sea, es algo que tenemos que trabajar. Yo recuerdo, volviendo otra vez atrás, y a 1900, creo que fue 80, no, 84, no, fue 86 por ahí, bueno, el tema del asunto de la evangelización, evangelizamos la La política, política, sí. un deseo, ¿no?, que siempre ha sido muy, muy, muy perenne. Y yo creo que ahora en esta etapa que estamos viviendo, que estamos viendo una merma bien generalizada de los valores, sobre todo, ¿no?, los valores políticos y otros valores culturales también, religiosos y demás, hay que tratar de ser esa luz en medio de la oscuridad y tratar, o sea, de uno ir plantando, ¿no?, la decencia en ese aspecto. No obstante, las cosas que están ahí, que son barreras que están, porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos hablando aquí no va a quitar que el partido tal diga, ahora la candidatura no tiene que pagar 5 Millones millones de ni 10 pesos, así millones, es. no, eso va a seguir, Sí. lamentablemente, señores. Ahora lo que tenemos que ver o sea, y nosotros realmente es aupar de que crear un peso y sobre todo también desde el lado nuestro también como iglesia, y tú lo mencionaste, sobre todo en el aspecto social, donde la Iglesia Católica ha tenido una gran incidencia, las grandes encíclicas que la Iglesia ha tenido en materia social han revolucionado el mundo, la Rerum Novarum de León XIII, y así las otras que han surgido con los papas, sobre todo con Pablo VI, para acá. O sea, han sido motivadoras, sobre todo, de grandes cambios, impulsados, ¿no?, desde la misma iglesia, Claro. y entonces ese trabajo no se puede, no se puede quedar.
Y nosotros tenemos realmente que seguir a pesar de las de esas tempestades, ¿no?, que se nos vienen en contra, con el signo del dinero y sobre todo también con el asunto del poder. O sea, que podemos seguir trabajando y nosotros ya que estamos ya caminando ya para abajo en este aspecto, pues motivar a que los que son más jóvenes también pues sigan con ese fervor, porque se necesita Le voy a verdaderamente. dar un dato, le voy a dar un dato, para que ustedes vean la importancia que tiene hacer política ahora. De las instituciones públicas, Y desglosar todo lo que tiene que ver con la política y la fe. Y hoy hemos descubierto que la política no necesariamente está lejos de Dios, sino que puede ser un espacio donde la fe se encarna, se vive y se pone al servicio de los demás. Porque al final, más allá del altar, también estamos llamados a transformar el mundo. Agradecemos a Raúl Suriel que de su tiempo tan ocupado vino a compartir con nosotros en su programa Más allá del altar. Queremos invitarlo a una próxima entrega para que usted se deleite de los contenidos que traemos en este espacio de mucho interés. Gracias, Raúl. Un placer, de verdad. gracias a ustedes. Hasta la próxima, gente. Más allá del altar.